La ruta de la seda. Esplendores de la antigua Chang'an. La ruta de la seda comienza en Chang'an. Al oeste están Persia y Roma, al sur, la India. Continuando hacia el este se llega a Corea y a Japón. La ruta de la seda termina también en Chang'an, el lugar al que se acudía en busca de seda y cultura oriental. Hace ya más de 2000 años, Chang'an era un centro de intercambio entre Oriente y Occidente. Nuestra expedición a lo largo de la ruta de la seda fue una aventura conjunta en la que participaron miembros de la NHK, la compañía japonesa de televisión, y la CCTV, la radiotelevisión china. La expedición partió de Chang'an, la antigua capital que hoy día se llama Xi'an. Era el principio de un viaje en el que, tras cruzar el río Amarillo y atravesar el desierto de Taklamakan, seguiríamos hacia el Pamir, recorriendo la última región no explorada de la Tierra, la ruta de la seda. La torre de la campana cerca del centro de Xi'an es una especie de símbolo de la ciudad. Aquí estaba el centro de Chang'an, la capital de China durante las dinastías Han y Tang, una ciudad que floreció como punto de llegada de la ruta de la seda. Durante la dinastía Tang, Chang'an era una ciudad espléndida, con unos 9 kilómetros cuadrados de superficie, aproximadamente el doble de la actual Xi'an. El Palacio Imperial de los Tang estaba donde hoy se alza la Torre de la Campana, y era una construcción impresionante construida alrededor del edificio del Consejo Imperial, frente al que se extendía una gran avenida de 150 metros de anchura llamada Avenida Chu Kiao. Esta era la vía principal de Chang'an. Las otras calles la atravesaban perpendicularmente, formando manzanas que daban a la ciudad una planta cuadriculada parecida a un tablero de ajedrez. Al este de la ciudad había edificios maravillosos, como el Palacio Xinqing del emperador Xuanzong. A Chang'an llegaban mercaderes del mundo entero. Los mercaderes del este se congregaban en el llamado Mercado Oriental y los del oeste en el Mercado Occidental. Aquí los comerciantes extranjeros podían encontrar albergue y participar en los prósperos negocios de la ciudad. Desde Chang'an, en dirección al oeste, se extendía la gran ruta de la seda. Siempre que pensamos en China, pensamos en la Gran Muralla, y cada vez que pensamos en la Gran Muralla, nuestros pensamientos se dirigen al emperador Shi Huangdi, que inició su construcción. Él acabó con las luchas tribales que dividían China, la unió por primera vez bajo un imperio único y con la Gran Muralla la protegió de sus enemigos, los pueblos nómadas del norte.
Fue un notable déspota, pero consiguió varias cosas muy importantes. Recientemente, cerca de Xi'an, se descubrió una reliquia maravillosa que demuestra el enorme poder del emperador Shi Huangdi. Se ha desenterrado un enorme grupo de estatuas que representan a los soldados imperiales y a sus monturas, el ejército de terracota del emperador Shi Huangdi.毛主席啊，在这个龙泉基建尤其的水利基建方面，我们这个呀，这个临潼县呀，盐在公社下环这个大队西洋生产队，在这个水利建设上打井啊，这个达到啊这个4.5米左右啊，发现这个秦俑啊，当時我が人民公社の社員たちはですね、糸を掘るとき、糸を掘るとき、地下4メートルの深さのところですね、新の兵馬俑を発見しました。それだけ立派なものを発見されたから、今英雄ですね。你发现了这么一个重大的发现呀，你是一个英雄啊。El ejército de terracota fue descubierto después de haber pasado 2200 años bajo tierra. Desde que lo desenterraron en 1974, los extranjeros tenían prohibido fotografiarlo o filmarlo. La expedición conjunta chino-japonesa fue el primer equipo de televisión que obtuvo permiso para grabar este grupo escultórico, el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Desde que se produjo el hallazgo se han encontrado más de 6000 figuras de soldados y caballos, todas ellas de tamaño natural. Pero solo han excavado alrededor de la 10ª parte del yacimiento. Esperan que cuando se termine la excavación, habrán desenterrado más de 6000 figuras. El emperador Shi Huangdi era desde luego un hombre muy poderoso. Una vez dijo: «Soy el emperador Shi, y mi nombre se transmitirá a la segunda, a la tercera e incluso a la generación 10.000». También aspiraba a conquistar el mundo que hay después de la muerte. Construyó una especie de palacio-tumba bajo tierra en el que viviría después de muerto y apostó a soldados en sus 4 esquinas, a modo de guardia imperial. Hoy día, los arqueólogos siguen trabajando en el yacimiento y los soldados que están saliendo a la luz son los hombres de esa guardia imperial. En las crónicas, el famoso libro de historia china, se describe de esta forma el palacio subterráneo. Cuando el emperador Shi Huangdi se hizo con el poder, mandó construir una tumba, empleando a 700.000 convictos como mano de obra. Instaló en ella un trono de oro y una torre vigía con dependencias militares y 100 oficiales. Inventó un sistema especial para disparar flechas a cualquiera que tratase de desenterrar el palacio. El reinado de este gran tirano, que se jactaba de que su nombre se transmitiría a través de los siglos, no duró más que 15 años. Pero hoy,
Después de más de 2000 años, su palacio subterráneo ha vuelto a salir a la luz, así que, en cierto sentido, su jactancia se está haciendo realidad. El arqueólogo jefe nos dijo que para completar la excavación se necesitarán 20 años más de trabajo y nos invitó a volver por aquí el año 2000. A unos 60 kilómetros al oeste de Xi'an, hay un grupo de lo que parecen ser pequeñas colinas. Son las tumbas de emperadores de la dinastía Han, que gobernó en China después de los Qin, hace unos 2000 años. Aquí enterraron también a representantes del gobierno, militares importantes y familiares del emperador. El montículo más alto, en el centro, rodeado por las tumbas de eruditos y generales, es el sepulcro de Wu Ti, el gran emperador Han. Tiene 46 metros de altura y 230 metros de anchura en la base, por lo que se puede comparar con la Gran Pirámide de Egipto. El emperador Wu Ti fue señor de toda China y decidió aliarse con un país del oeste llamado Yuezhi para conquistar al pueblo Yongnu del norte, que probablemente fuesen los antepasados de los hunos. Pidió un voluntario para que llevase su mensaje a Yuezhi, y un hombre llamado Zhang Qian se presentó para cumplir la misión. Zhang Qian se dirigió al oeste acompañado por un guía llamado Gan Fu y unos 100 hombres más. Visitamos la tumba de Zhang Qian, que aún se conserva en un lugar llamado Hanzhuang, a unas 12 horas de tren de Xi'an. Éramos la primera expedición de extranjeros que visitaba la tumba. La misión de Zhang Qian fracasó, ya que al emperador de Yuezhi no le interesaba una alianza con China. El viaje de Zhang duró 13 años y fue hecho prisionero por los hunos 2 veces. Todos sus acompañantes murieron y cuando por fin regresó a Chang'an, solo Gan Fu seguía a su lado, pero ambos estaban en un estado miserable. Pero Zhang Qian no había perdido el tiempo. En cuanto le concedieron una audiencia con el emperador Wu Ti, le dijo: «En las tierras del oeste tienen unos caballos magníficos que galopan como si volasen y sudan gotas de sangre, descienden de los llamados caballos celestiales». El emperador Wu Ti se quedó fascinado con la descripción de los maravillosos caballos. Durante sus batallas con los hunos, Wu Ti había descubierto que siempre estaba en desventaja porque los caballos chinos eran más lentos, más pequeños y mucho menos eficaces que las monturas de los nómadas del norte. Este es el Museo de Maolin, cercano a la tumba del emperador Wu Ti. Aquí pudimos ver estatuas en las que los hunos son pisoteados por chinos que van a lomos de los caballos que sudan sangre.
Los unos alzan las manos al aire desesperados y los caballos relinchan triunfalmente. Después de haber conseguido algunos ejemplares de los famosos caballos occidentales, el emperador Wu Ti organizó una campaña contra los Xiongnu. Su ejército iba al mando de un joven general llamado Huo Ku-bing. El joven general Huo, dirigiendo con habilidad a su nueva caballería, luchó y ganó una batalla tras otra a la caballería de los Xiongnu. En su avance conquistó un territorio situado al oeste del río Amarillo conocido como el Corredor de Hexi, y regresó triunfal a Chang'an con no menos de 100.000 prisioneros. A lo largo del corredor de Hexi se construyeron fortalezas y se creó un camino entre la China de los Han y el oeste. Así se inició la ruta de la seda. Para China, el nuevo camino tenía una doble importancia. Podían traer del oeste los apreciados caballos celestiales y al mismo tiempo podían exportar la cultura y los productos chinos al extranjero, especialmente la seda. A 80 kilómetros al oeste de Xi'an se encuentra la tumba más grande de China, tal vez la tumba más grande del mundo. Es el lugar donde está enterrado el tercer emperador de la dinastía Tang, que se inició en el año 618 de nuestra era. Su nombre era Cao Zong y su esposa, la emperatriz que está enterrada a su lado, se llamaba Wu Zetian. Wu Zetian, que gobernó sola 50 años tras la muerte de su esposo, fue la única emperatriz de toda la historia de China. Durante su reinado, el país floreció y su capital, Chang'an, se convirtió en la ciudad más grande y más bulliciosa del mundo, con una población de más de 1 millón de habitantes. La dinastía Tang fue la más grande de toda la historia china, la flor de todas las dinastías. Su capital, Chang'an, era una auténtica peonía, entre cuyos pétalos la emperatriz Wu Zetian parecía una abeja reina. Esta tumba, llamada Qianling, se construyó en una montaña de 1048 metros de altura y representa una cima de la historia china. Dentro de poco empezarán a excavarla debidamente. En el camino que lleva a la tumba, hay muchas estatuas de piedra que parecen servidores dispuestos a atender a su amo. Estas 10 figuras tienen 4,5 metros de altura y representan a conocidos militares y funcionarios públicos que sirvieron al emperador Cao Zong. Están talladas de forma realista y se cree que sus modelos posaron para las estatuas. También hay figuras de animales haciendo guardia, como leones, por ejemplo. Las figuras aladas son típicas del estilo de las tierras del oeste. Estas figuras representan a los embajadores extranjeros que asistieron al funeral de Cao Zong, que incluso ayudaron a construir su tumba. Al funeral asistieron reyes, miembros de familias reales y embajadores de 61 países diferentes. Estas vestimentas con mangas estrechas y faldones anchos son del norte, por lo que sabemos que se trata de un grupo de extranjeros. Todos llevan cinturones y de sus costados cuelgan espadas, pero tienen las manos juntas sobre el pecho, al estilo chino. Antes se podía leer, escrito en la espalda de cada figura, el país del que procedían y su rango, pero los caracteres se borraron hace mucho tiempo. Lo que sigue siendo un misterio es por qué les cortaron las manos y las cabezas. Aquel gran funeral, celebrado hace casi 1300 años,
al que asistieron, sin embargo, representantes de 61 países, demuestra la importancia que en aquellos tiempos tenían China y su capital, Chang'an. La seda es una de las aportaciones más importantes de la civilización china y se cree que su cultivo se inició hace más de 3000 años. Varios siglos después, el lenguaje escrito ya contaba con caracteres para decir morera, hilo y seda. La seda se hizo pronto famosa como uno de los más maravillosos productos de China. Esta es la tumba de la princesa Yong-tai, cerca del montículo de Qianling. Al recorrer el pasadizo subterráneo de 90 metros de longitud, en ambas paredes se pueden ver pinturas de damas de la corte Tang. Un poeta de la dinastía Tang describió la seda que envuelve a estas damas diciendo: «La seda es algo que viene del paraíso, con hilos trenzados que parecen gansos atravesando el cielo del otoño. Su color es como la primavera reflejada en un lago». Estas damas juegan con flores en un jardín. Otro poeta escribió acerca de la concubina de un emperador Tang. Su sonrisa trae 100 hechizos a sus ojos y su belleza tiene la fragancia de los 6 altares. Cuando se baña en los estanques, sus sirvientas se quedan embelesadas por su belleza. Trescientas hermosas doncellas sirven al emperador, pero él solo tiene ojos para ella. En el aire, le dice: «Como pájaros compartiremos un par de alas, y aquí abajo, como árboles, nuestras ramas se entrelazarán».
Esta muralla data tan solo de la dinastía Ming, pero 700 u 800 años antes de que fuera construida, bajo los Tang, la ciudad era 8 veces más grande, con unas dimensiones de 10 kilómetros por 8. Era la ciudad más grande del mundo, mayor incluso que Bagdad, en el oeste. En el interior de las murallas había mercados en los que comerciantes procedentes del mundo entero cerraban sus negocios. El mercado occidental era el lugar en el que los mercaderes de la Ruta de la Seda se reunían para comprar y vender. El mercado occidental contaba con otros atractivos, incluida la música. Los hospitalarios chinos ofrecían diversiones a los mercaderes que habían soportado las dificultades de la Ruta de la Seda. En el mercado occidental se reunían mercaderes llegados de Roma, de Persia y del Asia Central. Lo que deseaban, por encima de todo, era comprar seda. En la Roma imperial, la seda valía, literalmente, su peso en oro. En Xi'an se han desenterrado a menudo objetos que demuestran lo internacional que era Chang'an. En las figuras modeladas con la suave cerámica Tang representan a gentes de muchos países. Se han encontrado incluso antiguas monedas japonesas. Estos camellos los conducen gentes del norte con sus altas botas. El intercambio cultural florecía y estaban haciendo una nueva cultura de la Ruta de la Seda. A lo largo de la ruta, en ambas direcciones, viajaban camellos que transportaban la civilización al este y al oeste. Esta flor artificial de seda fue hallada en una importante ciudad de la Ruta de la Seda llamada Turfan, a unos 1500 kilómetros al oeste de Chang'an. Según los arqueólogos chinos, tiene unos 1500 años de antigüedad, pero como Turfan es un lugar muy seco, se ha conservado perfectamente. Aquí, un lobo ataca a un viajero de la Ruta de la Seda. El desierto de Taklamakan, donde se encontró, tiene fama de ser un lugar en el que las únicas piedras miliares son los huesos blanqueados de los muertos. Pero a pesar de todo, los viajeros conseguían atravesarlo y la seda llegaba finalmente a Roma. Este oasis se encuentra en el ramal sur de la Ruta de la Seda que atravesaba un país llamado Khotan. Aquí, el explorador británico Stein descubrió una famosa pintura.
En Khotan no tenían gusanos de seda, por lo que el rey pidió a su prometida, una princesa china, que trajese consigo algunos capullos cuando viniese a casarse con él. La exportación de gusanos de seda estaba prohibida, por supuesto, pero la princesa consiguió sacar algunos capullos a escondidas. Aquí podemos ver a una de las damas de compañía de la princesa señalando a su corona donde escondía los capullos. Con el tiempo, la seda atravesó las montañas del Pamir, los desiertos de Arabia y llegó a la lejana Roma. Para los romanos, China era Ceres, el país de la seda. La ciudad de Xi'an está en la provincia china de Shanxi. Tiene 2,5 millones de habitantes, casi el doble de la antigua Chang'an. En 1928, Chang'an pasó a llamarse Xi'an. Queríamos ver qué quedaba en la ciudad actual de la antigua Chang'an, la que hace mucho tiempo fue la capital de 11 emperadores chinos. Buscábamos sobre todo pruebas de la cultura cosmopolita que llegó a Chang'an para conseguir su apreciadísima seda. Cuando visitamos Xi'an, era otoño. La ciudad ardía en fiestas para celebrar el 30º aniversario de la fundación de la China moderna. En las esquinas de la ciudad vendían sandías. En chino, y en japonés también, los caracteres que designan a la sandía significan melón del oeste. La sandía fue traída desde el oeste a través de la ruta de la seda. Se dice que las granadas también llegaron hasta aquí procedentes de Persia. Muchas otras frutas y verduras incluyen en sus nombres el carácter Hyong-nu, entre ellas el pepino, la castaña, el sésamo, las judías verdes, el ajo y la zanahoria. Todos estos productos cuentan la historia de un viaje a lo largo de la ruta de la seda. Al pueblo de Chang'an también le llegaba toda clase de nuevas diversiones.
Esta es una imagen de una partida de polo pintada en tiempos de la dinastía Tang. El polo, que es originario de Persia, era el juego favorito del emperador Hyeonzong y era muy popular entre los aristócratas de Chang'an. Los jóvenes de Mongolia siguen practicando el polo, que llegó a China desde el oeste hace más de 1000 años. Las gentes que viajaban por la ruta de la seda también trajeron sus religiones. Se dice que el nestorianismo, una secta del cristianismo, llegó a Chang'an en el año 635 y los chinos lo llamaron Jingjiao. El Jingjiao se esparció rápidamente por Chang'an y este gran monumento conmemorativo se erigió para celebrar su llegada. Los nombres de los creyentes están escritos en caracteres chinos y en alfabeto sirio, una prueba más de lo internacional que era Chang'an. Cuando estuvimos en Xi'an, en 1979, el Islam ocupaba los titulares de los periódicos del mundo entero, pero el Islam lleva aquí muchos años. Visitamos la famosa mezquita llamada Qingzhen-Si. Solo pudimos filmar desde atrás, ya que a los musulmanes no les gusta que los fotografíen mientras rezan. Los musulmanes rezan 5 veces al día, mirando en dirección a la Meca, y se lavan con agua cada vez que rezan. 2 veces al año. Qingzhen-Si se llena de fieles musulmanes que asisten a las festividades religiosas anuales. Hay registros que cuentan que durante la dinastía Tang había en la ciudad 1 millar de musulmanes. Hoy día hay más de 10 veces esa cantidad. Hicimos nuevos amigos procedentes de China, Argelia y Siria. Pero nada influyó tanto en China como otra religión que llegó a través de la ruta de la seda, el budismo. Visitamos Xingyao-Si, donde está enterrado un famoso monje budista del siglo VII.
Se llamaba Xuanzang y escribió un famoso libro llamado Xi Yu Yi, o Un viaje a Occidente. Cao Zong, el emperador Tang, se afligió mucho cuando murió Xuanzang y dijo que China había perdido un tesoro nacional. En los últimos 1300 años, Xinjiaoxi ha sido el principal templo budista de China. Su enorme fama se debe sobre todo a que viajó hasta la India, que en aquellos tiempos parecería estar en los confines de la tierra, para traer desde allí las escrituras budistas. El viaje de 25.000 kilómetros le llevó nada menos que 16 años, desde que salió de Chang'an hasta que regresó. Trajo desde la India 657 rollos de sutras budistas y necesitó 24 caballos para transportarlos. En cuanto regresó a China, se dedicó a la ingente tarea de traducirlos todos al chino. La influencia que tuvo en China el viaje de Xuanzang es incalculable y consiguió sus enormes logros como pionero de la ruta de la seda. El sumo sacerdote de Xinjiaoxi nos invitó a subir al piso superior diciéndonos que tenía algo interesante que mostrarnos. Aquí se conservan muchos documentos budistas, como sería de esperar, y aunque no hay pruebas de que estos sean los mismos sutras que trajo Xuanzang, el sumo sacerdote los manejaba con una enorme reverencia. Incluso en la China comunista, estos objetos del culto budista llegados del oeste están protegidos y bien conservados. Xi'an es un lugar de tránsito dentro de la moderna ruta de la seda que parte de Shanghái, la puerta del mar, y llega hasta Urumqi, la ciudad internacional del interior del continente. Hoy día, los viajeros que salen de Xi'an recorren la distancia de 2000 kilómetros en 2 días y 2 noches.
río Weishu atraviesa los suburbios del norte de Xi'an. Cuando los viajeros se dirigían al oeste, a través de la ruta de la seda, era aquí donde acudían a despedirlos sus familiares y sus amigos, que celebraban fiestas de despedida en las fondas que había junto a la orilla del río. Existía la costumbre de arrancar una rama de los sauces que crecían en las orillas y regalársela al viajero. Doblaban la rama hasta darle una forma circular, a modo de plegaria, para que regresase sano y salvo. Hay muchas grandes obras de la literatura china que hablan del dolor de la separación en el punto de partida de la ruta de la seda, pero no hay ninguna más famosa que las palabras del poeta Wang Wei del periodo Tang. Los aros de sauce ofrecidos a los viajeros son verdes y frescos, y yo brindo por tu bienestar, ya que partes hacia el sol poniente y pronto formarás parte del pasado. Nos despedimos de nuestros anfitriones de Xi'an y cruzamos el río en dirección a Dunhuan, al desierto de Taklamakan y a tierras desconocidas.